Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a viajar a través de uno de los concejos donde se hace visible ese eslogan asturiano: Asturias, paraíso natural. Y esto está sin olvidar pues la gastronomía, la historia, el paisanaje que hacen de este rincón un lugar paradisíaco. Hoy vamos a conocer más a fondo el concejo de Illas. El concejo está enclavado en un territorio irregular. Sus zonas altas se alternan con pomaradas en las que abundan todo tipo de plantaciones forestales, nogales, cerezos, avellanos, haciendo del concejo un lugar de gran atractivo. El suelo, ligeramente montañoso hacia el norte, presenta hacia el sur alturas considerables, como es el pico Taborneda o Gorfolí de 619 metros, o el Cordal de Faidiello, o la Sierra de la Peral, límite natural con el concejo de Las Regueras. Su río más importante es el Illas. La corriente de agua dulce más importante la forma el río Illas, que toma nombre del concejo, atravesando el municipio de sur a noreste, cruzando su emblemática capital. El concejo de Illas posee una superficie de más de 25 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 1.220 habitantes, con capital en Cayezuela y otros núcleos importantes de población como La Peral, Piniella, San Sadurnín, Viescas, Taborneda, que conforman un municipio de una gran belleza rural. Situado en la zona central de Asturias, linda al norte con el concejo de Castrillón. Al sur, los municipios de Llanera y Las Regueras lo abrazan. Al este, el territorio de Corbera lo delimita, y al oeste Candamo pone sus lindes. El concejo cuenta con más de 160 hórreos y paneras, algunas de ellas decoradas con tallas de gran antigüedad. También cuenta con varios castañedos y un viejo tejo situado en Cayezuela, frente a su iglesia. Illas es un concejo eminentemente rural que vive de la agricultura y de la ganadería, en el que no existen industrias ni explotaciones que deterioren el medio ambiente, por lo que resulta ideal para pasear y disfrutar de la naturaleza. Se pueden hacer fáciles travesías desde la capital hacia los pueblos del concejo, y también rutas de senderismo, como la que va desde Cayezuela, pasando por Rozaflor, ascendiendo al Gorfolí, desde donde podemos contemplar la costa, el mar, las montañas del interior, y bajar hasta Taborneda. En el concejo de Illas no encontramos restos de poblamientos humanos dentro del Neolítico, aunque en los concejos limítrofes sí hay abundantes restos, por lo que se le supone que aquí también hubo poblamiento. Pero realmente la historia del concejo de Illas comienza en la Edad Media. Comienza a ser determinada su historia en las postrimerías de la monarquía asturiana, pues será en esta zona histórica donde se encuentren los primeros escritos hablando de su territorio. La primera referencia histórica del concejo la tenemos en el testamento de Alfonso III del año 905, en el que se refiere a la iglesia de San Julián de Illas. Ya en el siglo XI volvemos a encontrar documentación sobre el territorio de Illas, esta vez la villa de Viescas, y en el XII se vuelve a mencionar la iglesia de San Julián de Illas. Otras donaciones reales debieron seguir a estas, porque existe un documento en el archivo de la Catedral de Oviedo en el que constan los fueros y familias de Illas que pertenecían a la iglesia ovetense. En 1151, el obispo y cabildo de Oviedo ceden por una vida como pago a otras propiedades la iglesia de San Julián de Illas. En 1309 el territorio de Illas queda incorporado al ayuntamiento de Avilés, decisión frecuentemente discutida por los vecinos de Illas que acuden a pleito en diferentes ocasiones. Se conocen escrituras de concordia de 1348 y 1386, así como sentencia desfavorable a las pretensiones de Illas de 1378. La historia de este concejo gira alrededor de Avilés, al que se adscribe por privilegio otorgado por Fernando IV en 1309.
Su sujeción al ayuntamiento avilesino continúa hasta el siglo XIX, en que se dan las condiciones favorables para su independencia cuando se implanta el régimen constitucional. Será durante el siglo XIX cuando el territorio de Illas se desvincula del de Avilés. Esto es en 1818, cuando Illas forma ayuntamiento independiente. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta la alcaldía. Vamos a hablar con la señora alcaldesa Margarita Fernández Menéndez de cómo es Illas, porque yo creo que ella es la que realmente nos puede hablar de ello. Buenos días, Margarita. Hola, buenos días. Margarita, ¿cómo es el concejo de Illas? Pues el concejo de Illas, como bien podéis ver, es pequeño, es coqueto, es hermoso, es rural. ¿Qué más os puedo decir? Nada más que bondades del concejo de Illas. ¿Cuáles son prioritariamente pues las necesidades turísticas del concejo en estos momentos? Bueno, esencialmente necesario para el turismo es tener buenos accesos y los estamos teniendo. Luego nos falta por hacer sendas, porque tenemos la montaña muy cerca y hay algo hecho, pero es insuficiente. Habría que hacer más. Bueno, una vez llegados a Taborneda vamos a visitar a uno de los artistas que viven dentro del concejo, Francisco Arenas Martínez. Hola, buenos días, ¿cómo andamos? Muy bien. Oye, Francisco, ¿cómo se llega de como antes hablábamos de la artesanía, al arte? Bueno, yo no sé si es primero una cosa y después la otra o todo es al mismo tiempo. Digamos que mi proceso pues ha sido primero quizá lo que se entiende por creatividad y después ha sido pues un capítulo la artesanía. Esto ha sido un poco el proceso. Siempre en mí son cosas que no están desligadas, es decir, que siempre ha habido pues una conjunción entre creatividad, artesanía e incluso la enseñanza. Yo creo que son tres capítulos de mi vida, diciéndolo así, que están siempre integrados y que bueno, pues unas veces predomina más una cosa que las otras y bueno, pues en razón de los tumbos que va dando también la existencia, pues también hay momentos donde prima más una cosa que la otra, es decir, aunque todo está siempre regido por la creatividad, es decir, por el mundo de la creación, fundamentalmente. Margarita, a nivel de futuro, ese futuro que tenemos ante nosotros a corto, medio o incluso largo plazo a nivel turístico en el concejo, ¿cuál sería? Pues seguiría siendo el medio rural, el verde de aquí del centro, de la región, que vivimos en el centro, y la idea mía es de que esto siga conservándose como es, sin grandes edificios, sin grandes masificaciones de gente, y bueno, que siga siendo conservándose. Nombraron que era la Arcadia de Asturias, el concejo de Illas. A mí me pareció muy bien, hubo a quien no le pareció tan bien, pero bueno, es problema de cada uno. Yo creo que sí que es la Arcadia del centro de Asturias. La creatividad, sobre todo cuando se da rienda suelta, que es terapéutica. Yo creo que de eso tú sabes un poco, ¿no? Como terapia, el arte. Pues sí, yo creo que eso es una de las cosas que más se debería de ver en el arte. Es decir, que la persona que tiene pues una edad que es mayor o la persona más joven, para los dos, en esos extremos de edades, para los dos es muy importante.
y esto lo constato, como te digo, pues a través de mis experiencias diarias de la enseñanza con los chavales, de cómo relaja, de cómo la gente incluso aprende, y bueno, y las últimas conocimientos sobre la cuestión indican claramente que la inteligencia se basa muchas veces en el uso y en la práctica del arte. Es decir, que yo creo que es algo que no podemos olvidar. ¿Cuál es ese lugar que tienes en el corazón, ese lugar que guardes de los recuerdos, de la nostalgia, dentro de ellas? Pues yo creo que no tengo nostalgia de ninguno. Estoy muy conforme. No, quiero decir, no de pequeña, de lo vivido, de aquella infancia. ¿Cuál sería? Pues mira, la infancia mía nunca pensé yo, ni por lo más remoto, haber llegado a ser alcalde de mi concejo, de Illas. De hecho, fue la primera mujer que fue alcalde en Illas. Estoy contenta de haberlo conseguido. Estoy contenta también y agradezco a mis vecinos el haber depositado en mí la confianza durante estos 16 años. Pero nunca pensé con llegar a esto. Y qué sé yo, logros, hay muchos que no llegaron, pero bueno, esperemos que otros los logren. ¿Y ese pueblín, ese rincón dentro de Illas? Illas es todo hermoso. Yo a Illas lo quiero todo, desde una punta hasta la otra del concejo. Yo soy de aquellos que dicen que madre y fea, ¿verdad? No, ninguna. Y Illas, la Callezuela, bueno, la Callezuela para mí es lo más, pero sin embargo yo sé que todos los otros pueblos tienen su encanto. La Peral, Viescas, La Laguna, San Sadurnín, Piñella, todos, es que todos, no hay ninguno que no merezca mención por el encanto que tienen. ¿Cuántos años lleves aquí en Asturias? Pues llevo 30 años, se han cumplido pues ahora precisamente en estos meses, que llegué a Avilés, que lo escogí como un sitio, digamos, en un trozo de papel donde se veía una ría y que desconocía por completo. Me gustó que tuviese el mar, que tuviese una ría, que hubiese montaña y eso. Y bueno, pues yo pertenezco a otro paisaje completamente diferente, que es Albacete, de la Roda. Y bueno, como todo el mundo sabe, las diferencias son abismales en cuanto al paisaje. Yo, por unas circunstancias, como digo, pues había una plaza aquí en Asturias, y al final pues bueno, pues me decidí por esa plaza en Avilés. Y bueno, después ya buscando, pues también encontré un sitio que para mí también ha sido muy importante, que es Illas. Y en este concejo, y con todo su paisaje y con toda su, en fin, con toda su grandeza en cuanto a su naturaleza. Un Illas internacional, como diríamos. Pues sí, yo creo que mucha gente es indudable que sabe dónde está Illas, en fin, dentro de los límites, lógicamente, del número de personas que vino, pero que lo conocen y que indudablemente, pues estoy seguro que han sabido comunicar todo eso a otras personas. Y que también estoy seguro que ha venido otra gente aquí, aunque no haya venido a los cursos, a ver este sitio. Pues lo dicho antes. Bueno, Francisco, pues yo agradecerte mucho estar con nosotros en Miradas de Asturias, que hayas detenido un poco el tiempo para poder pues estar con nosotros aquí hoy en el concejo de Illas, y también agradecerte pues eso, que seas un creativo y que sigas creando, que no te pares, que no cuando antes hablabas de la jubilación, yo digo que la creatividad no se puede jubilar. Yo creo que lo interesante es eso, poder mostrar lo que uno hace, y que los medios se preocupen también por ello, pues es importante y es bonito, o sea, yo creo que está bien.
Pues nada, yo lo que quiero decir a esta gente que nos está viendo, que estamos precisamente en un concejo maravilloso a nivel de naturaleza, en un concejo que llama a la creatividad, y desde luego pues encantado de estar contigo hoy con esta obra tan preciosa que tienes. Muchas gracias. Gracias a ti, José, y a todos vosotros que os habéis preocupado por venir aquí, y yo creo que esto es siempre digno de encomio y de agradecimiento. Bueno, ya estamos aquí, un nuevo concejo, esta vez en Illas. Vamos a su capital, a Callezuela, y vamos hasta la Tená a hablar con Isabel, que de esto de la gastronomía en Illas sabe un cachú. Venid conmigo. Buenos días, Isabel, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. Oye, Isabel, ¿qué se come en el concejo de Illas? Pote, mucho pote. Oye, la comida fuerte, siempre. La comida fuerte siempre, la comida de toda la vida. De toda la vida. Y estoy viendo que estamos en la cocina de la abuela, nunca mejor dicho. Con una cocinina de carbón. De aquellas que para que se haga bien el pote. De las pocas que quedan hasta en los pueblos ya. Oh, yo creo que hoy que vamos a vivir la gastronomía. ¿Qué te digo yo? Siempre que llega el oso, pues eso, lo de siempre. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para comer? ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, hoy vais a comer aquí lo de todos los días. Sí. Aquí todos los días del año se come lo mismo. Vais a comer un pote de berzas. Bien. Que ya lo tenéis aquí ya reposando, porque ahora ya está reposando. Luego van unas patatas con un huevo frito. Ajá. Un poco de adobo que lleva la cinta de lomo. Y un poco de picadillo, que es lo que estamos ahora preparando. Detrás, porque ya seguimos Madre del Señor. con unos pocos de callos. Callos. Que es mi debilidad, de verdad. Tu debilidad, pues hoy vas a comer los callos. Después un poco de cordero y un poco de carne guisada. Madre del Señor. Pero bueno, ¿Madre de qué? pero esto estamos hablando que lleve un menú diario. Esto lleva un menú diario. Esto lleva comer un poquitín de todo, nada más. Ajá. Entonces, luego pasamos a los postres, que tenemos el arroz ¿También? con leche, que lleve de casa. Tenemos el queso de la Peral con dulce. El queso de la Peral lleve de aquí también, lógico, emblemático. Y un poco de tartalada, ya el que no pueda ni comer queso, ni que pueda comer un poco de arroz, un poco de tartalada. Yo creo que me acabes de alterar todos los jugos gástricos con unas ganas infinitas de meterme a ello. Pues ya sabes. Bueno, pues mira, Tampoco. voy a decirte una cosa. Como estamos en media mañana, siempre estorbando en la cocina, Sí, voy a dejarte hacer. vais a dejarme terminar de hacer y luego vas a probar las berzas. Y vas a probar todo lo demás, ¿no? Sí, no, sí, Todo. claro que me quedo. Todo. Claro que me quedo, ¿no? Sí, estoy para quedarse. Estoy para quedarse. Bueno, Isa, Bueno, un beso. venga. Y entonces hasta luego. vémonos. Sigues grabando por el pueblo y a comer. Y a comer. Gracias. Estás en el pueblo más guapo de Asturias. Y gastronómicamente hablando, precioso, de verdad. ¿A que sí? Venga, Bueno, hasta luego, venga, Isa. Bueno, pues como veis, esto y una mesa y lo demás cuento. Oye, Isabel, cuéntame cómo, porque bueno, yo lo primero que te digo, oye, viendo esta mesa, ¿cómo es posible que la gente venga, coma 1, 2, 3, 4, 5, 6 platos más postre? Pues, claro que es posible que lo vengan y que lo coman. Es posible teniendo tiempo. Con tiempo y con tranquilidad. Y aquí normalmente pues vienes con tiempo, no vienes a comer y a marchar. O sea que hay que comerlo todo despacín. Las piezas por el pote de berzas. Que tiene una pinta. Qué pena que no tengáis ahí lo de siempre, lo que os digo. Olfato para la tele. Pero vamos, y sabor. ¿Qué te digo yo? Pote con berces y cocinas de aquí. Sí, eso todo de aquí. Todo aquí. Todo lo vamos Chorizo, haciendo de morcilla, aquí, tocín. Todo de aquí. Incluso los berzas son de la gente que... Desde aquí. De aquí, del pueblo. ¿Qué te digo yo? Las berzas, que echas una farina pequeña.
todo casero. Y además que lo veo muy guapo. Los callos, la mi debilidad, cuéntame. La tu debilidad, no. Primero de los callos vamos al adobo. Ah, bien, cuéntame cómo va, porque claro, primero empezamos con el pote. Primero empezamos con eso, luego pasamos por huevín frito. Huevín frito, patatines. El adobo. Y el adobo de gochu. Sí. De aquí. El adobo de gocholomo. Bueno, todo lo más que puedas encontrar de aquí. Picadillo. Y el picadillo. Eso ya vas comiéndolo despacito. Luego suave. Luego según vas poco a poco terminando eso, entonces pasas a los callos. ¿Que es digestivo? Que son digestivos, sí, por mucho que piensen que los callos no. Son muy fuertes, los callos son muy digestivos porque ya todo gelatina. Sí. Y en mano de cerdo, pata y el estómago casi que ni engorda. Bueno, eso ya. Y luego ya pasamos al cordero. Corderín. Y luego el cordero y la ternera ya las pones prácticamente juntas, porque dices, hay gente que igual el cordero como lo que no le gusta y te come el trocín de carne que ya apetece. Eso ya lo vas poniendo, ya lo pones casi junto. Y ya luego cuando terminas, pues entonces ya... El arroz con leche, que ya es digestivo. Bueno, que no sé si es digestivo, pero ya es rico. Eso sí. Y el queso de la Peral, que no puede faltar. El queso de la Peral, que no puede faltar. Oye, una pregunta que siempre hago un poco por la forma que tenemos los asturianos. ¿Más gastamos aquí vino que sidra? Sí, para las comidas sí. O sea, el Rioja que nos falte. Sí, el Rioja que nos falte, un cosecherín que nos falte, para comer sí. Hombre, con esta comida necesitamos un vino que vaya acorde a esto, y yo creo que este vino tinto, este Rioja, está perfecto. Sí, y un riojino y un cosecherín de... Voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo se llega a una cosa que atendéis? Estamos hablando de la tarifa plana gastronómica. ¿Cómo se llega a decir menú y esto? Y esto. Intentar no complicarte la vida. Que te llegan 4, que uno pide una cosa, otro otra, un poco de todo, tarifa plana, y no te complicas la vida ni en la cocina, ni en el bar. Oye, Isabel, y esto de la cofradía del colesterol, cuéntame, ¿cómo empezó? ¿Qué pasó? La cofradía del colesterol pues empezó precisamente aquí, en este comedor. Empezaron siendo 12 amigos, y hoy la cofradía del colesterol no sé si son 90. Es toda gente de Avilés, y eso, empezaron con el pote de berzas y las patatas con huevos adobo, y ellos empezaron lo con chorizo. Y luego de postre el arroz con leche y el queso la Peral y dulce. Fue ese y el menú que ellos empezaron haciendo aquí. Y que bueno, aquí se sigue haciendo, pues aumentándolo un poco más. No, ya lo veo. Y yo pienso, y viendo esto, que hay que dejarse de palabras y ponernos a ello. Y ponernos a comer. Yo creo que sí. Que a estas horas ya lo más acertado. Pero voy a deciros a esta gente que espera un momentín y ya nos ponemos con ello. Compañerinos, voy a dejaros un momentín, voy a quedarme aquí con Isabel, que es muy buena compañía, y vamos a ponernos a ello, y después de un cachín, vémonos. Venga, hasta luego. Margarita, yo quisiera que os dijeras a esta gente que nos ve, el que vengan a conocer más a fondo Illas, cómo hacer un llamamiento. Bueno, yo lo que tengo que decir que vengan a ellas es a los que nunca vinieron, porque los que vienen una vez seguro que repiten, y los que nunca vinieron, pues sí, esos es a los que yo les pediría que pasen por ellas, que den un paseo por aquí. Hay una gastronomía muy buena donde les encantará parar, y bueno, pues eso, seguro que el que viene una vez, además está demostrado que el que viene una vez vuelve. Pues Margarita, gracias por atendernos, y gracias por estar con nosotros en Miradas de Asturias. Dale, yo agradecida de que mostréis a ellas, a Asturias y al mundo entero. Gracias. Notamos al marchar la cercanía con la naturaleza, algo que en este concejo se hace muy sencillo, pues solo debes pasear por él y sentirás un entorno acogedor y, por supuesto, integrado en un ambiente natural, uno de esos concejos donde se respeta a la gran madre naturaleza y donde uno se da cuenta de ese paraíso natural que es Asturias. Todos los asturianos debemos a Illas un gran respeto, a esta tierra que todavía mantiene las constantes naturales como antaño, haciendo de Asturias un lugar, si puede aún, más entrañable, donde conviven gente y naturaleza en equilibrio.
y en mi Asturias un llar, donde se cocina el verde y el azul del cielo y del mar, donde en los ojos se pierden monte y valle, pomar y nozal, donde mira al cielo la peral, donde la vida se agita arriba en la sierra de Bufarán, donde duerme Callezuela, acunada por el viento, aromada por la mar.